Hola amigos de Historias de Fútbol, le estoy cogiendo el tranquillo a esto de grabar en la calle. Quizás porque así voy haciendo más cosas y así me va a dar tiempo a más cosas. En fin, hoy quiero deciros un poquito lo que pone en el título, es decir, cuáles han sido, bajo mi opinión, los mejores equipos de la historia del fútbol. Así que, sin más preámbulo, vamos con ello. Vale, antes de nada quiero decir que este tipo de cosas, lo de hacer vídeos y lo de empezar a crear más contenido, es algo que voy a tratar de hacer durante todo el año, como os dije hace poco, El propósito ya es un poco subir un poquito de intensidad el contenido y hacer más cosas, y al final que también un poquito se genere más debate, como he visto que se ha generado mucho debate en un vídeo que hice hace unos meses sobre toda la polémica que hubo con Rojas, el portero de Chile. En fin, me gustó bastante que empiece a haber un poquito de debate entre la gente, que haya defensores, que haya detractores, que haya gente que piense que no se debería hablar de eso, en fin, que haya defensas de aquello. Me parece que eso es algo que forma parte de todo esto al final, mucho más allá de quién tiene razón o de quién tiene menos razón. Es decir, al final el debate es lo que mola, es lo que le da vidilla también un poquito a todo esto. Y dicho esto, vamos un poquito con lo que he pensado hoy, que son, como decía al principio, los 10 equipos que creo que han sido más, no exitosos, sino mejores, por muchísimas razones. Hay veces que no es siempre por unos grandes resultados, sino por algo que han evolucionado o que han hecho evolucionar al fútbol. Así que me he hecho una listita aquí y vamos a ir del 10 al 1. Y en el número 10 he puesto al River Plate de los años 40, llamado La Máquina. Les llamaban La Máquina. He puesto el 10 porque yo personalmente no he visto ningún partido, no voy a mentir en ese sentido, pero lo he visto nombrar tantas veces que me parece que en una lista de 10 sí que tendría que estar. Y además también es el único equipo sudamericano en entrar en la lista que yo he hecho, y creo que tenía que haber uno, y si tiene que haber uno, tiene que ser este equipo de esta época, porque bueno, realmente era otro fútbol, era cosas diferentes, una manera de afrontar muy diferente el fútbol que lo actual, pero me parece que ese fútbol tan antiguo, tan basado en otro tipo de cosas que hoy tampoco se les da tanta importancia, algunos dirán que para bien, otros dirán que por desgracia, no me voy a meter ahí, pero sí que creo importante. Voy a ir poniendo algunas imágenes, por cierto, algunas fotos que encuentre y demás. Ese va a ser el número 10. En el número 9 aparece el Liverpool de los años 80. Un equipo que yo creo que fue el primero que empezó a jugar de una manera distinta. Puede ser que no fuera el primero de todos, lo estoy diciendo de memoria y lo estoy diciendo un poquito tirándome un pequeño triple, pero creo que fue uno de los primeros en jugar de una manera distinta que se jugaba en Inglaterra en aquella época, de empezar a tratar el balón de una forma distinta, y con grandísimos jugadores como Ian Rush, como John Barnes, en fin, de esa época. Además, yo sí que recuerdo que sí que vi alguna cosa y sí que me empecé a aficionar al fútbol inglés, en este caso, en aquella época. Por eso yo creo que le he metido en una novena posición, porque es que hay muy buenos equipos encima. Y además creo que un buen recuerdo. Recuerdo además ya a principios de los 90, cuando en televisión española se empezaba a dar fútbol inglés, y me acuerdo que ponían los partidos a altas horas de la madrugada en diferido, y algún partido de esa última época, de ese gran Liverpool, sí que llegué a ver. Y ya os digo que lo tengo así porque fue una de las primeras veces que yo empecé a ver algo de fútbol, que me aficioné en ese momento. Pero bueno, seguimos. En el número 8
está el Ajax de Cruyff. El Ajax de los años 70, que ganó 3 Copas de Europa, con un Cruyff excelente y con una forma de entender el fútbol también que cambió mucho todo lo que se estaba haciendo. Eso evidentemente tiene el resultado de la naranja mecánica de la selección holandesa, que llegó a la final del Mundial del 74 y que luego llegó a la final también del año 78 en Argentina. Tiene el resultado, pero en cuanto a títulos y en cuanto también a grandes partidos, yo creo que hay que meter al Ajax de los 70, no solamente por Cruyff, sino también por más nombres que merecen estar ahí. En fin, seguimos. En el número 7, en el puesto número 7, he incluido al Real Madrid de Cristiano Ronaldo. De Bale, en fin, el último gran Real Madrid. Por la calidad de sus estrellas, por todo lo que ha conseguido, el ganar varias Copas de Europa seguidas en estos tiempos no es nada sencillo, y mucho menos haciéndolo como lo han hecho ellos, como lo hicieron de ellos, y con un Cristiano que yo creo que no lo vamos a descubrir a estas alturas. Te puede no gustar, puedes preferir como aficionado a otros, pero está claro que lo que ha conseguido el Real Madrid, lo que hicieron en el Real Madrid en estos últimos años, es digno de mención, y por eso le he puesto el número 7. Vamos con el sexto, que en el sexto está el Barça de Guardiola, también de Guardiola como entrenador. Ya veremos un poquito más adelante. Poco hay que decir más, es decir, el triplete, la forma de jugar, el amor, digamos, por el balón y por el buen juego, y todos los éxitos que ha conseguido. Y me parece que toda esa época, por cierto, en el fútbol español, yo creo que es algo que nunca va a volver, es muy difícil que vuelva. Ya hablaremos de la selección española, y yo creo que en general en España se tendría que tener como mucho más respeto a toda esa última época de la primera década de los años 2000, porque me parece que son tiempos que no van a volver. Es decir, ni vamos a tener otra selección española, por lo menos en los próximos años, tan exitosa como aquella, ni vamos a tener clubes tan exitosos como el Real Madrid de Cristiano o el Barça de Guardiola. Va a haber grandes equipos de nuevo, seguramente conseguirán más veces éxitos, pero hasta esos niveles yo creo que va a ser muy difícil. Y seguimos entonces en el puesto número 5 con el Barça de Cruyff, como entrenador. Aquí nos tenemos que irnos a los primeros años 90, y ahí me pasa un poquito como lo que me pasaba con el Liverpool. Cuando empecé a ver esos partidos, a mí me parecía que eran una máquina total, es decir, que el juego a mí me parecía espectacular. Recuerdo mucho la final de Wembley contra la Sampdoria, de la que por cierto aquí hablamos alguna vez, hablando de la Sampdoria. Y recuerdo, bueno, si podemos hablarnos de nombres, no vamos a acabar nunca, ¿no? Stoichkov, de Gristail, Ronald Koeman, en fin, Vaquero incluso. Todos haciendo una función muy determinada y muy personal, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que es algo que creo que se va perdiendo, la personalidad, la personalidad, ¿no? El ser capaz de identificar cómo juega un equipo, cómo juega un jugador, qué es lo que te aporta uno y lo que no te aporta el otro, ¿no? Creo que eso lo hace muy interesante y por eso está tan alto. En el puesto número 4 he puesto al Real Madrid de Di Stéfano, vamos a ponernos en los años finales de los 50, con 5 Copas de Europa seguidas, algo que hoy en día es algo imposible de lograr. Una delantera de lujo, además de Di Stéfano, con Puskás, con Gento,
Es decir, hay un partido por ahí de los que hablé yo, por cierto, en algún short, que es la final de la Copa Europa del año 60, si no recuerdo mal ahora el año 60. Bueno, ahora no estoy seguro si es en el 60 o es en el 58, puede ser que está por ahí. En fin, es una final que juega el Real Madrid contra el Eintracht de Frankfurt, y que gana por 7-3. Y ese partido es fácil conseguirlo. Yo creo que debe estar por YouTube, debe estar por cualquier sitio. Y recuerdo que decían que lo ponían en varios sitios en Inglaterra porque era como un ejemplo de fútbol. Y me parece que es así. El partido yo sí que lo he visto, creo que lo he visto un par de veces además, y me parece una oda al fútbol. Me parece una cosa increíble y es una cosa que hay que ver. Hay que ver y hay que ver con calma, ver un poquito cómo se jugaba, el ritmo. Hay cosas que sorprenden también un poco. A mí me sorprendía que el ritmo no era tan bajo como se puede suponer. Es decir, si podemos hablar de forma física y demás. Una oda al fútbol. Seguimos. En el puesto número 3 he puesto al Milan de Sacchi. Ahora cambian un poquito las cosas, porque el Milan de Sacchi fue un equipo que también revolucionó mucho el fútbol, sobre todo a nivel ofensivo, pero también a nivel de grupo, y porque tampoco lo tenían fácil, porque yo recuerdo haber leído y haber oído que cuando llegó Sacchi, las estrellas holandesas, es decir, Van Basten, no estaban muy convencidos de todo aquello, y hubo un momento que parecía que era un equipo imposible de ganar. Puedo recordar la goleada del Milan al Real Madrid, aquel famoso 5-0, las varias Copas de Europa que nos siguieron en un intervalo muy pequeño de años, y me parece que tenía que estar aquí, y me parece que revolucionaron tanto el fútbol a nivel táctico que hoy en día se sigue viendo un poquito mucho de lo que empezaron a hacer ellos. Creo que el puesto es, para mí, merecido, aunque insisto, evidentemente es mi opinión, y luego te voy a pedir una cosa al respecto. En el siguiente puesto, en el puesto número 2, ahora sí, aparece la España del 2008. ¿Qué podemos decir? Eurocopa, Mundial y Eurocopa, con un juego un poquito muy parecido al Barça de Cruyff, al Barça de Guardiola, con lo que yo venía diciendo antes, con la sensación de que conocías y sabías qué es lo que iba a hacer cada jugador, qué es lo que aportaba y qué es lo que no aportaba en cada momento. Y es algo que, como digo, yo creo que se está perdiendo un poquito. Pero cuando tienes la sensación de que ves un equipo y haciendo un cambio y sabes un poquito qué es lo que te va a aportar cada uno de las personas que están entrando, me parece que dice algo muy bueno, porque ya sabes un poquito qué es lo que te puedes esperar, y creo que es importante. Y en el puesto número 1, por supuesto, el Brasil de los 70, el Brasil de Pelé, el Brasil que ganó 3 mundiales, un equipo que podríamos decir muchísimas cosas, y creo que podríamos hacer hasta un vídeo largo solamente hablando de esto, que por cierto no lo descarto. Como digo, no descarto hacer un vídeo un día sobre todo lo que consiguió el Brasil de los 70. Me parece, yo creo que sin duda, bajo mi opinión, el mejor equipo de la historia, sin duda. Y yo creo que con esta lista podemos hacer el vídeo hecho de hoy. Voy a poner imágenes de cada uno de ellos, y ahora te va a tocar a ti. Me gustaría que en los comentarios pusieras tu lista, pusieras cuáles han sido los que más te han gustado de todo lo que has visto o de todo lo que has oído. Así que de momento esto es todo. Suscríbete y nos vemos dentro de poco. Adiós.